Un cese temporal de las operaciones militares de las dos partes se registraría en los primeros 42 días del pacto. Tropas israelíes se alejarían de zonas densamente pobladas a lo largo de las fronteras de la franja y durante 10 horas diarias no harán movimientos aéreos sobre el territorio. El periodo se extenderá a 12 horas durante el intercambio de secuestrados israelíes y detenidos palestinos. La primera fase también incluye la intensificación de la entrada de ayuda humanitaria, la rehabilitación de hospitales, centros de salud y panaderías y el transporte de suministros de defensa civil y combustible, así como de suministros para refugios para los desplazados que perdieron sus hogares debido a la guerra. La liberación de secuestrados se iniciará con 3 mujeres israelíes en el día 1 del cumplimiento del acuerdo, proceso que tendría lugar cada 7 días, mientras Hamás oficializa la lista de prisioneros que a cambio deben ser entregados por Israel. Al final de este punto, 33 secuestrados israelíes y 47 prisioneros palestinos habrán recuperado su libertad. Hamás aún no ha sido derrotado militarmente por completo y sigue teniendo el control de la franja de Gaza. Este acuerdo específico no es bueno desde el punto de vista estratégico, pero es bueno desde el punto de vista moral y nacional para recuperar a nuestro pueblo. Opina el exvocero de las Fuerzas de Defensa de Israel. Los judíos, para la segunda etapa, sujeta a avances en cuanto a la liberación de secuestrados y retorno de los restos de quienes se encuentran sin vida, habrán llevado a cabo su retiro completo de la franja de Gaza, ante lo que algunos expertos se muestran incrédulos por la existencia del Netzarim, un corredor pavimentado entre el sur y el norte de Gaza que sugiere presencia militar a largo plazo. La decisión de cuánto tiempo estaremos allí es de nuestro gobierno. Hemos dicho en múltiples ocasiones que si es necesario podemos despejar esta zona en 24 horas. Países árabes han exigido un compromiso de Israel. Al gobierno de Israel no se le debe permitir violar y aprovechar el cese del fuego. La tercera etapa consiste en la apertura de fronteras y la reconstrucción de Gaza, plan que podría tomar entre 3 y 5 años, periodo en el que Egipto, Qatar, Naciones Unidas y otros países asumirán el rol de veedores. Costa Rica es la más reciente parada de Edmundo González, líder opositor que acredita con actas el triunfo electoral en Venezuela. Previamente visitó Guatemala, donde fue recibido por el presidente Bernardo Arévalo en una reunión privada. El mandatario guatemalteco expresó total respaldo a su valiente lucha por la democracia ante el ilegítimo régimen de Nicolás Maduro, según una publicación en la red social X. González respondió que en la reunión con Arévalo hablaron de cómo la unidad política, la unión de los guatemaltecos y la comunidad internacional lograron hacer valer la voluntad popular en las recientes elecciones de Guatemala. Según miembros de la diáspora venezolana, fue gratificante recibir a quien consideran presidente electo de Venezuela. ¿Qué le dijimos al presidente? Que no está solo, que todos estamos haciendo el esfuerzo con él y que no lo vamos a abandonar hasta que lleguemos al final de esto. El final no es otra cosa que su posición como presidente de la República. Y que intentan apoyar a los venezolanos que no pueden protestar en su país. Somos casi 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Somos la voz de esa gente que no tiene voz. Somos los brazos extendidos de esos venezolanos que no pueden protestar. Además de Costa Rica, se espera que Edmundo González visite otra nación centroamericana como parte de una gira internacional en busca de apoyo de países amigos que ejerzan una presión internacional para despojar a Nicolás Maduro del poder. Con el protocolario agradecimiento por su nominación, así comenzó la audiencia en la que Scott Bessent, el nominado de Donald Trump para secretario del Tesoro, intentó convencer a los senadores para que lo confirmen. Sin más preámbulos, Bessent dijo respondiendo a los legisladores que el presidente electo Donald Trump tiene la oportunidad para desatar una nueva era de oro económica. En sus planes avanzó está proteger las cadenas de suministro, implementar potencialmente aranceles a las emisiones de carbono y ampliar las reducciones de impuestos. Planes que no convencen a los demócratas. El pueblo estadounidense votó por el cambio y más que en cualquier otro lugar quiere un cambio en la economía. No creo que vayan a obtenerlo del señor Bessent o de Donald Trump. La pieza central de la agenda económica de Trump es ampliar su ley tributaria de 2017 a un costo de más de $4 billones. Sobre la guerra en Ucrania y dirigiéndose directamente a los funcionarios rusos. Si algún funcionario de la Federación Rusa está observando esta audiencia de confirmación,
Bessent dijo que está dispuesto a reforzar las sanciones contra Rusia, en particular contra el sector petrolero, si eso forma parte de la estrategia de Donald Trump. Estaré 100% de acuerdo en asumirlo. Las sanciones aumentarán, especialmente a las grandes petroleras rusas, a niveles que llevarían a la Federación Rusa a la mesa de negociaciones. Bessent también tuvo palabras de agradecimiento para su esposo. Quiero agradecer a mi cónyuge, John Freeman. Y es que de ser confirmado, Bessent se convertirá en el primer integrante del gabinete que se identifica públicamente como homosexual. Es este reporte desde Washington, Carolina Valladares, de La Voz de América para Telearuba.